Aleluya. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Una vez más, cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Hoy le quiero adorar. La belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, eres grande, eres fiel, eres todopoderoso, eres un Dios de amor, un Dios de paz. Gracias por las misericordias que hoy son nuevas para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor incondicional, gracias por estar en pie delante de tu presencia, juntos, en armonía, en libertad. Gracias por la libertad que tenemos en ti, Señor, de poderte bendecir, alabar, Señor. Padre, estamos contentos de estar delante de tu presencia. Estamos contentos de estar en familia. Estamos contentos de que tú seas nuestro Dios. No hay otro fuera de ti. Por eso te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel Para siempre.
Cristo, yo me rindo a sus pies postrado estoy. El pecado he dejado y le sigo a donde voy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, Señor, el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su comunión. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo
lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que momentos que las palabras no alcanzan Dale gracias al Señor, para decirte lo que que siento sea con tu alma y con tu corazón. Dale gloria a por Dios. ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús.
quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Nuévame, Nuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Como una oración al Señor en esta mañana. Renuévame, Señor Jesús. Con toda sinceridad. Ya no quiero ser igual. Él escuchará tu voz. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque tú Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos que nos cambie, Dios. Necesitamos que renueve nuestra vida. Sí, necesitamos tanto de ti, Señor. Padre Santo, ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, somos inconstantes, Señor. Señor, levántanos, Señor, con ese amor que tú siempre nos tienes. Gracias, gracias, Papito Dios, por ser tan bueno, Señor, con nosotros, Señor. Por ser tan fiel, por estar siempre ahí, Señor, al pie del cañón con nosotros, Señor. Gracias, Rey, gracias por todo lo que haces día a día, Señor. Gracias, Señor, te lo agradecemos enormemente, Señor, porque no nos lo merecemos, Señor. Tú siempre nos das lo que no nos merecemos, Señor. Gracias, Papito Dios, gracias, Señor Jesús. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu camino.
Una vez más, seguirte solo a ti. Seguirte solo a ti, Señor. Toma el compromiso. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Miro a la cruz, veo a Jesús. Miro a la cruz y allí muero yo. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú estás aquí en medio de tu pueblo y estás con nuestros hermanos en todo lugar donde hay 2 o 3 reunidos alabándote y bendiciéndote. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas son ciertas, son verdaderas. Y sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso te lo agradecemos, Señor. Gracias por estar aquí. Porque sabemos que si tú estás aquí, Señor, de aquí saldremos bendecidos. Porque donde tú estás, allí hay bendición. Derrama en esta mañana bendición y vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas, porque eres el único que la mereces. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Qué bueno es alabar y glorificar el nombre del Señor, amén. Porque Dios es bueno. ¿Lo creen o no? Dios es bueno. Aunque ustedes no lo creyeran, Dios es bueno. Pero qué bueno que lo crean. Todo el que le conoce sabe que Dios es bueno. Vamos a pasar a recoger la ofrenda. Voy a pedirle a los sugieres, a las sugieres, por favor, que pasen por aquí. Y vamos a participar también de esta otra parte del culto que tiene que ver con la adoración a Dios. Adelante, hermana. Vamos a orar dando gracias a Dios por su provisión continua. Bendito Dios, hoy queremos darte gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por ser ese Dios de amor, ese Dios, Señor, que provee para todas nuestras necesidades, Padre. Darte gracias, Señor, porque tú sigues manteniendo nuestros trabajos, Señor. Y para aquellos que no los tienen, Señor, sabemos que un día tú proveerás de ellos.
De verdad que te agradecemos ese gran amor que tienes para nosotros, Señor, y que nos deja aún más, Señor, para poder compartir, Señor, para tu obra. Te pido, Señor, que tú bendigas estas ofrendas en el día de hoy. Amén. Amén. Aleluya. Qué bueno darle la gloria y la honra al Señor por su provisión continua. Quiero transmitirle saludos de los hermanos de México que estuvieron aquí con nosotros. Ellos ya están de regreso allí en Iztapalapa. Y qué bueno que pudieron estar aquí, conocer la iglesia. También ayer, a lo largo de la semana, pues estamos manteniendo videoconferencia con Italia, con Colombia, con diferentes lugares. Y es una bendición poder ayudar a los hermanos, guiarles en el conocimiento de la palabra. Es una bendición que Dios hace posible a través de las redes sociales. Por favor, los técnicos guardan silencio. Hablan bajito. Qué bueno que estamos aquí, que podemos disfrutar de la presencia del Señor. Y qué bueno que nuestros hermanos que están en todo lugar, allá donde se reúnen, también ellos, en Argentina, en Estados Unidos, en Houston, en Texas, en California, en todo lugar donde se reúnen nuestros hermanos para alabar y glorificar el nombre del Señor, allí está Dios con ellos. Y qué bueno que podamos tener una palabra hermosa para poder meditar en esta mañana. Amén. Bueno, saludos a todos los hermanos. Y hermanos, no sé quién esté hablando por ahí, pero por favor guarden silencio, porque llega aquí el sonido y me distrae. Y es muy importante, estamos en tiempo de adoración a Dios, culto. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio. Amén. Quiero invitarles a abrir las Biblias por Gálatas capítulo 5, donde vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Gálatas capítulo 5, versículo del 6 al 8. 5 del 6 al 8. Cuando lo tengan nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo del 5 al 8. Del 6, perdón, al 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias porque tú nos has dejado esta palabra para poder meditarla y nosotros te lo agradecemos de todo corazón. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos da entendimiento para comprenderla y también el poder necesario para ponerlo por obra. Llévate la gloria y la honra porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay quienes piensan que la Biblia es un libro viejo y tienen razón, porque la Biblia es un libro antiguo. Pero que sea viejo, que sea antiguo, no significa que su contenido no sea verdad. Porque la verdad no tiene edad. La verdad es verdad ayer, seguirá siendo verdad hoy y aún mañana seguirá siendo también verdad. Y la verdad es que si somos hijos de Dios, si somos cristianos, debemos conocer profundamente este hermoso libro, la palabra de Dios, la verdad. Porque no hay otro libro igual a las Sagradas Escrituras. Ese es el único al que se puede catalogar sin error de palabra de Dios. Muchos la denigran, muchos vituperan la Biblia, la menosprecian, la desechan, pero todo el que la estudia acaba prendido por ella. El que de verdad la estudia, el que de verdad la investiga,
ese no deja de leer la Biblia el resto de su vida. Porque la Biblia, a pesar de su antigüedad, es mucho más actual que el periódico de esta mañana. Porque las cosas que están escritas en este libro con mayúscula, son absolutamente ciertas. Y es necesario que las conozcamos, especialmente los que estamos aquí, los que creemos en Dios. Estamos estudiando un escrito del apóstol Pablo, una carta que él escribió hace 2000 años a una iglesia de Asia Menor, en Galacia. Y lo que enseña en esta carta es también importante para nosotros. Por eso la meditamos. En los escritos del apóstol Pablo encontramos una perfecta armonía. Es decir, lo que él enseña en una carta lo confirma en otras cartas. Hay una perfecta armonía porque en realidad, aunque Pablo escribió esta carta, el autor es otro. El autor es el Señor, el Espíritu Santo que lo inspiró. La fe cristiana no es una fe desequilibrada, sino armoniosa, porque la verdad es armoniosa. Analicemos el pasaje de hoy detenidamente para ver qué es lo que nos enseña aquí. Este pasaje que hemos leído, el versículo 6, comienza diciendo, porque en Cristo Jesús, y lo que viene a decirnos a continuación el apóstol Pablo, es que en Cristo Jesús las cosas no son iguales que fuera de Cristo Jesús. En Cristo las cosas son diferentes. No tienen el mismo valor en Cristo. Por ejemplo, las cosas no tienen el mismo valor en el mundo que en Cristo. ¿Verdad? En el mundo, por ejemplo, uno pues le da mucho valor a su profesión, le da mucho valor a sus posesiones, ¿verdad? En Cristo uno le da valor a otras cosas. Cosas que antes no tenían valor para nosotros, ahora las tienen, porque estamos en Cristo. Y cosas que antes para nosotros eran muy valiosas, como dice Pablo, ahora las estimamos como basura, por amor del conocimiento de Cristo. Hay diferencia de estar en Cristo a estar sin Cristo. Nada en Cristo es igual que fuera de Él. Y aquí Pablo nos está diciendo que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión, nada vale. La circuncisión no vale nada, la incircuncisión no vale nada. Está hablando de religión, porque cuando habla de la circuncisión se está refiriendo a los judíos, que hacían énfasis en la circuncisión como una señal de pertenecer al pueblo de Dios. Los católicos dicen que el bautismo, ¿verdad?, es lo que te hace hijo de Dios. La Biblia enseña que la fe es lo que te hace hijo de Dios. Pero los judíos decían que la circuncisión era el sello, la señal de pertenencia al pueblo de Dios. Y ahora Cristo viene a decir que en Cristo, o sea, Pablo viene a decir que en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Es decir, ni una religión ni otra. Ni los judíos ni los gentiles. En el mundo tenemos parámetros diferentes a los que tenemos en Cristo. ¿Recuerdan esa frase de tanto tienes, tanto vales? ¿Verdad? Es un parámetro del mundo, ¿verdad? Te miden por lo que tú tienes, por la escala social a la que perteneces. Tanto tienes, tanto vales. En la religión es diferente, o era diferente, ahora es igual. Pero en la religión antes era diferente. Tanto sabes, tanto vales. En la religión primaban los parámetros del conocimiento, la titulitis. Porque a los hombres les gusta decir, yo soy teólogo, soy el reverendo doctor, ¿verdad? Esos son parámetros del mundo, parámetros de la religión. Pero en Cristo nada de eso tiene valor. En Cristo las cosas son distintas, las cosas son diferentes. Ahora en la religión también han admitido o han absorbido el parámetro del mundo.
con el falso evangelio de la prosperidad, ahora también tanto tienes, tanto vales. ¿Eh? O tanto tienes, tanto buen cristiano eres. Cuanto más grande sea tu casa, cuanto más moderno y mejor sea tu vehículo, más prosperado estás, más bendecido estás. Eso es falso. En Cristo no es así. Pero en la religión, esos son los parámetros que se utilizan. Y son parámetros falsos. Por eso Pablo dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión tampoco. En Cristo el parámetro es absolutamente distinto. Ni el del mundo, ni el de la religión, ni el de la filosofía de los humanistas, de los que no tienen ni religión, ni otra cosa, ni fe en Dios. En Cristo el parámetro es la fe que obra por el amor. Me encanta esa frase. La fe que obra por el amor. No obra para conseguir nada, obra por amor. En Israel, con su legalismo, era diferente. Una cosa muy diferente también a lo de los gentiles, con sus filosofías. Ambos grupos se juzgaban mutuamente. Los judíos juzgaban a los gentiles como que estaban perdidos. Eran, ¿cómo le llaman ellos? Tienen una palabra despectivas para llamar a los que no son judíos. Pero los gentiles, los griegos, menospreciaban a los judíos por su fe, por su religión. Pero ni judíos ni gentiles. En Cristo Jesús es distinto. Ni ley ni libertinaje, sino la iglesia andando en fe y en amor. La fe que obra por el amor. Esos dos extremos, el mundo, la religión, siguen siendo claramente defendidos por muchas personas hoy en día, sin tener en cuenta que la verdad que nos transmite la palabra de Dios es diferente. Como digo, aún en la religión hoy en día, en las iglesias, se predican parámetros del mundo, parámetros que no tienen nada que ver con la fe cristiana, pero se predican y se enseñan como si fueran la panacea. Yo recuerdo allá por el año 82, cuando en una reunión de pastores en Jerez de la Frontera, vinieron a presentarnos un programa que se llamaba Ágape, una organización paraeclesial que trabajaba para las iglesias o a costa de las iglesias y que organizaban pues diferentes talleres, fueron los que hicieron la película Jesús, ¿verdad? Que sí que ha servido para llevar el evangelio a mucha gente, pero también introdujo, porque recuerdo que el que lo presentó, aparte de Gabino Fernández, que es un historiador cristiano, estaba el que hoy es, creo que sigue siendo, director de las sociedades bíblicas. Y estaban presentándolo, y la manera de presentarlo era como un programa, no sé si han visto las películas estas americanas en las empresas publicitarias, donde se reúnen y alguien hace una presentación y presentan todo el marketing, todo estaba ya pensado, todo meditado, había impresos, 1000 impresos, que tú tenías que rellenar de contacto, de estadísticas, de llamadas, todo estaba previsto. Hasta las gentes que iban a llamar ya tenías una lista de posibles respuestas o de posibles preguntas y la respuesta que tú les tenías que dar. Todo estaba previsto, todo estaba programado, milimétricamente. Y nos garantizaban que eso iba a ser el boom, que eso iba a ser el no va más. Y en aquel entonces no nos dábamos cuenta de que estaban introduciendo en la iglesia parámetros del mundo, marketing empresarial. Hoy en día se ve más claro porque se ven los resultados. Muchas iglesias hoy en día ya no son iglesias, son empresas, que además pasan de padres a hijos. Curiosamente, aunque el hijo sea un tarugo,
No sé si saben esa expresión lo que significa. Alguien que no vale para nada, aunque sea un pedazo de terrón de tierra, aunque no sirva ni para mantenerse en pie, pero es el hijo del pastor y él es el que va a suceder al pastor en la iglesia, porque la iglesia es de su papá y de su papá tiene que pasar a él, que es el heredero. Son parámetros del mundo que se han introducido en las iglesias. Por eso se dirigen las iglesias como si fueran empresas. Ahora, cada uno de nosotros, cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales, debieran preguntarse, a la luz de lo que dice aquí Pablo, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. En Cristo Jesús, ¿estamos en Cristo Jesús? ¿O estamos en una religión? ¿Estamos en Cristo Jesús o estamos en un grupo sectario? ¿Dónde estamos? Pablo dice en 2 de Corintios, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe de Cristo Jesús. Porque tenemos que preguntárnoslo, tenemos que analizarlo. Por ejemplo, hay en nuestra web, no sé si en la web está, pero creo que sí. Si no, en el Facebook yo lo publiqué. Y si no está en la web, esta semana lo publicaré. Hay una lista, hay un test a través del cual tú puedes analizar el grupo en el que estás. Y hay una serie de connotaciones, hay una serie de parámetros que te dice si estás en Cristo o si estás en una religión o en una secta. Y es muy interesante, todo el mundo debería analizar el grupo donde está, la comunidad a la que asiste, de la que es miembro, debería analizarla para ver si está en Cristo Jesús o si no está en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen sinceramente, hermanos, que puede ser que algunos creyendo estar en Cristo no lo estén? ¿Verdad que puede ser? Muchos de los que están aquí hoy, de los que nos ven por las redes sociales, estuvieron en otros grupos creyendo que estaban en Cristo y resulta que no estaban en Cristo. Por eso es tan importante meditar la palabra del Señor. ¿Obramos conforme a la voluntad y los parámetros de Dios? ¿O actuamos conforme a la voluntad del pastor o los parámetros del mundo o de la religión? ¿Cuáles son los parámetros que nos guían? ¿Obramos conforme a las Sagradas Escrituras? ¿Y las Sagradas Escrituras bien interpretadas? Los Gálatas comenzaron bien, pero se estaban desviando de la verdad, se estaban alejando de Dios por causa de las posturas legalistas de algunos judíos. Por eso Pablo les dice en el verso 7, vosotros corríais bien, corríais. Y es que la vida cristiana es como una carrera que tiene una meta a la que debemos llegar. ¿Amén? La vida cristiana es como una carrera. Todo el que corre lo hace queriendo llegar a la meta. Todos somos invitados a participar de esa carrera que es la vida cristiana. Pero déjenme decirles una cosa, y es que no todos van a llegar a la meta. ¿Recuerdan la frase del Señor Jesús cuando dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos? Si hay algo claro, es que aún no hemos llegado a la meta. Algunos creyentes piensan que porque un día levantaron la mano, hicieron una oración, ya llegaron a la meta. Pero obtener la salvación es el principio del camino, no es el final. Fíjense, quiero que lean conmigo un pasaje en Filipenses, un poquito más adelante, capítulo 3, versículo del 13 al 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13. 3:13. 3:13. Dice, hermanos, escuchen bien, quiero que presten atención porque ustedes saben que esta carta, ¿quién la escribió? Pablo.
Esta carta la escribió Pablo. ¿Quién era Pablo? Un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? O sea, no era un creyente común. No era un creyente nuevo. Y cuando escribió esta carta, ya Pablo llevaba tiempo en el ministerio. Pero escuchen bien lo que dicen. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Algunos creen que con haber creído en Cristo ya alcanzaron la meta. Pero la vida cristiana no es un paso, es una carrera. La vida cristiana es una carrera. Cuando Pablo dice corríais bien, ¿en qué tiempo está el verbo? Pasado, presente o futuro. Corríais. Pasado. Ahora, ¿por qué es importante a veces fijarse en esos detalles? Porque nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios cuando nos fijamos en los detalles. Es decir, lo que Pablo está enseñando es que es posible correr bien y dejar de hacerlo bien. Corríais bien, ¿verdad? Corríais. Correr bien durante un tiempo y después hacerlo mal. Con estas palabras, Pablo está demostrando que él no era calvinista. ¿Verdad? Los calvinistas piensan que si corrían mal es porque nunca habían corrido bien. O ni siquiera estuvieron en la carrera. Y no es así. Habían corrido bien, estaban en la carrera y durante un tiempo corrieron bien. Pero ahora se estaban desviando de la verdad. Pablo está enseñando que se puede estar en la carrera y no alcanzar la meta. Es decir, ser eliminado. Primera de Corintios, capítulo 9, son textos importantes porque están relacionados con lo que estamos diciendo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Fíjense lo que dice Pablo, hablando de la carrera, de la vida cristiana. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, es decir, a los atletas, la gente del mundo, a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Qué significa corruptible? Que se deshace, que se estropea, que pierde su brillo, ¿verdad? Que se corrompe. Pero nosotros una incorruptible, que no pierde su brillo, que no se estropea. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea, presten atención, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, Pablo estaba equivocado, ¿verdad? Porque no se puede ser eliminado una vez que se está en la carrera, ¿verdad? ¿O sí? Cuando Pablo tenía esa preocupación, es porque realmente se puede estar en la carrera durante un tiempo, estar corriendo bien, pero si nos desviamos, ¿ustedes creen que llegaremos a la meta? No, no llegaremos a la meta. Por eso Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, es decir, habiendo ayudado a otro a ponerlo en la carrera y en el camino, habiendo cogido a otros y guiándoles hacia la meta, él mismo no vaya a alcanzar la meta. Él mismo vaya a ser eliminado, porque se puede ser eliminado de la carrera. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús a unos que se acercaron a Él diciéndole, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello? Y Jesús les dijo, apartaos de mí que no os conozco, hacedores de maldad.
¿Recuerdan? Ellos estaban en la carrera. Estaban haciendo cosas, sirviendo a Dios. Pero de alguna manera se apartaron y no llegaron a la meta. Pablo está cuidando su propia vida, consciente de que él mismo podía ser eliminado si no la cuida. Por eso es tan importante esto, que cuidemos nuestra propia vida. Todos y cada uno de nosotros debemos analizar nuestra propia vida, no sea que estemos fallando en eso. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Fíjense lo que dice ahí la palabra del Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino que si no lucha legítimamente. Es decir, si no lucha bien. Pablo está comparando la vida cristiana a una carrera. Pero todos sabemos que en una competición hay normas que respetar. Y que para ganar hay que competir bien. Hay que competir legítimamente. Es muy conocido, ¿verdad? Un vídeo que sale algunas veces en un vídeo histórico, ¿no? Que en el maratón, no sé si es de Nueva York o hubo uno que se montó en el coche y después se puso otra vez en la carrera, ¿no? Hizo gran parte del maratón, lo hizo en coche. Y lo pillaron, claro, pues está grabado, ¿verdad? Lo descalificaron. No pudo alcanzar el premio porque no lo hizo legítimamente. Vosotros corríais bien, siguiendo las normas. ¿Ustedes creen que la vida cristiana tiene normas? Sí las tiene. ¿Alguien me podía decir una norma que los cristianos debamos respetar? La fe. Claro, la fe ¿qué? La fe hay que mantenerla, ¿verdad? Porque dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La obediencia, ¿ustedes creen que es necesario obedecer en la vida cristiana, sí o no? Claro. Porque si decimos que amamos a Dios, el amar a Dios es el guardar sus mandamientos. Son normas, y es que la vida cristiana tiene normas. La vida cristiana necesita de la oración. ¿Cuántos lo creen? Claro, la oración es el cordón umbilical que nos mantiene unidos con Dios. Si no oramos, si no tenemos comunión con Dios, ¿cómo vamos a alimentarnos? ¿Cómo vamos a alimentar nuestra relación personal? Imagínense una pareja que se casan enamoradísimos y después de casados dejan de hablarse. Hola, me voy a trabajar, hasta luego. Llega de trabajar, hola, ahí tiene la comida. Se sientan a ver la televisión juntos, pero no se hablan. No hay comunicación. ¿Ustedes creen que esa pareja va a poder perdurar en el tiempo? No. Si no hay relación, si no hay comunicación, las relaciones se estropean. Y nuestra relación con Dios se estropea si no oramos. Tenemos que orar. Es una norma de la vida cristiana. Necesitamos orar. ¿Ustedes creen que un cristiano necesita leer la palabra? ¿Seguro? Pues hay cristianos que no la leen. Esos son los que están corriendo mal. Corrieron bien un tiempo, pero si dejas de leer la palabra, deja de correr bien. No lo haces conforme a las normas. ¿Por qué? Porque así como tú alimentas tu cuerpo, también tienes que alimentar tu espíritu. Y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Necesitamos comer de la palabra de Dios.
Pero cuando un cristiano se pasa toda la semana sin coger la Biblia para nada, nada más que cuando va a venir a la iglesia, o si un cristiano ora nada más el martes cuando está en el grupo de oración, pero después a lo largo de la semana no ora más, ¿ustedes creen que ese cristiano va a poder llegar a la meta? Se va a debilitar. ¿Qué le pasa a un deportista si no se alimenta bien? Claro. Ustedes han visto a la selección española ahora en Rusia. Lo han visto en el hotel en el que están. También cuidados, ¿eh? Llevan sus cocineros. Van preparaditos. ¿Por qué? Porque saben que si no se alimentan adecuadamente, no van a poder ganar. No van a poder llegar a la meta. Pero la vida cristiana es mucho más importante que un mundial de fútbol. ¿No creen? Tenemos que llegar a la meta. Pero tenemos que hacerlo, para poder llegar a la meta, tenemos que correr legítimamente siguiendo las normas, haciendo la voluntad de Dios. Porque hay que respetar las normas si queremos ser coronados. Hay requisitos, aunque a algunos no les gusten los requisitos. Hay normas, aunque a algunos no les gusten las normas. Hay gente que son rebeldes por antonomasia. Son rebeldes. No les gustan las normas, son anárquicos. Pero la anarquía lleva al caos. Necesitamos las normas, especialmente como comunidad necesitamos normas. Porque aún en nuestra familia ponemos normas, ¿es verdad o no? Le decimos a nuestros hijos a la hora que se tienen que levantar. Y no dejamos que sean perezosos cuando es la hora del colegio. Los levantamos, los duchamos, los preparamos y los soltamos en el colegio. No dejamos que hagan lo que ellos quieran. Porque si le dejáramos hacer lo que ellos quisieran, no irían nunca al colegio. A no ser que sea en el colegio cristiano, que sí les gusta ir. Pero ni aún así, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan normas. Nos la ponemos incluso las parejas, nos ponemos normas. Porque es importante las normas para la convivencia. Las normas son compromisos que adquirimos y que nos facilitan la convivencia. Cuando dos personas contraen matrimonio, están contrayendo un compromiso y se prometen fidelidad. Y eso es una norma. La norma es que yo no puedo tontear con nadie que no sea con mi esposa. Y que mi esposa no puede tontear con nadie que no sea conmigo. Juntos podemos tontear el uno con el otro. Pero son normas que hay que respetar. Si queremos que la convivencia perdure, si queremos llegar a la meta, necesitamos respetar las normas. No se trata de que pongamos más normas de las que están aquí, con las que están aquí son suficientes. No me gustan poner mandamientos humanos. Ahora en este viaje que hice a Latinoamérica me encontré con mandamientos increíbles. Algunos verdaderamente absurdos. Sin fundamento bíblico alguno. Pero lo decía el pastor y eso iba a misa. Increíble. Tenemos la palabra de Dios, que es el manual, donde tenemos las normas que tenemos que respetar para que cuando lleguemos a la meta podamos ser coronados. Cuando Pablo dice corríais bien, es porque se puede correr mal. Por eso, pero esa no es la voluntad de Dios. Legítimamente tiene que ver con la honestidad, sin trampas. Los cristianos tenemos que ser gente honesta. Luchar legítimamente tiene que ver con el esfuerzo personal. No es con el... como decía, dice, comerás con el sudor del vecino de enfrente, ¿no? ¡Ay, perdón! No, es con el esfuerzo del vecino de enfrente. Es con tu propio esfuerzo, ¿verdad? Capacidad de superación. Vencer las dificultades que nos encontramos. Ser capaz
de soportar el sufrimiento. Ustedes han visto esos vídeos en los que alguien está corriendo y cuando le quedan 2 kilómetros todavía para llegar a la carrera, empieza a cojear y termina la carrera, cojeando pero termina la carrera, sufre pero llegó a la meta. Hay otros que le da y ya abandona. Al menor contratiempo, a la menor dificultad, abandonan. No, la meta merece la pena. Cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, cualquier sufrimiento, merece la pena llegar a la meta. Pablo pregunta aquí, ¿corríais bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? Porque debemos obedecer, decía antes Horacio, ¿verdad? Es una norma de la vida cristiana, obedecer la verdad. Pero podemos encontrar obstáculos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Podemos encontrar obstáculos para la obediencia? La encontramos. A veces decimos, es que el hermano tal o la hermana cual da mal ejemplo y eso es un problema para mí. No debiera ser un problema para ti, debiera ser un problema para el hermano tal o la hermana cual. Pero mi mamá decía, mal de mucho, consuelo de tontos. Quiere decir, en cristiano sería que el pecado de otros no justifica el tuyo. Cada uno pagaremos por nuestro pecado, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. A los Gálatas les estaban estorbando unos religiosos judíos que pretendían imponer sus propios criterios religiosos, sus criterios legalistas, sobre la verdad que habían recibido del apóstol Pablo por medio de la Escritura. En realidad, ellos tenían una buena intención. No es que los religiosos judíos dijeran, ahora vamos a fastidiar a los Gálatas, no. Ellos pensaban, hermanos, si no circuncidáis, no vais a entrar en el reino de los cielos. Hermanos, si no guardáis la ley de Moisés, no vais a poder ser salvos. Lo hacían con buena intención. Pero la buena intención no basta para las cosas de Dios. Hace falta conocimiento de la verdad. A veces, con buena intención somos tropiezos para otras personas. Con buena intención, pero tropezamos y hacemos tropezar a otros. Actualmente hay muchos creyentes que están cayendo en ese pecado de ser estorbo a otros por su mala interpretación de la Escritura, por su mala interpretación de la palabra de Dios. Se limitan a repetir como loros insensatos lo que le han enseñado sin pararse a comprobar si es verdad o no lo es. ¿Quién es esa persona que te estorba a ti para correr bien la carrera? ¿El diablo? Pobre diablo. Todo el mundo le echa la culpa. ¿La suegra? Pobres suegras. Qué mala fama tienen. ¿El jefe? Pobre los jefes. ¿La iglesia en la que te convertiste? ¿Tu pastor? ¿Los vídeos de internet? ¿Ustedes saben que hay creyentes que están teniendo problemas porque no paran de ver vídeos que no deben ver? Se tragan los vídeos de este, de aquel y después acaba con un cacao mental que no sabe ni cómo se llama. Conozco una familia que se ha apartado de la verdad escuchando vídeos de internet. Sermones llenos de mucha religión y de muy poco conocimiento de la palabra. Sea quienes sean, quienes sirvan de estorbo, escúchenme bien, les voy a decir algo con toda la sinceridad del mundo.
No pongan excusas. No pongan excusas. Da igual que tenga estorbos o no los tenga. Recuerden siempre lo que les he dicho. No son las circunstancias, sino como nosotros actuamos en esas circunstancias. Por tanto, si el diablo te estorba, no le hagas caso. Fustígalo con el látigo de la indiferencia. Si es la suegra la que te estorba, mantén las distancias. Si es el jefe, habla con él. Y si no, búscate otro trabajo. Pero no pongamos excusas para dejar de correr bien. Porque la meta merece la pena. Y sería una lástima que no pudiésemos llegar. Porque alguien quiera ser estorbo. Los obstáculos, ¿saben para qué están? Para saltarlos. ¿Han visto la carrera de obstáculos? Hay muchos que en cualquier obstáculo van al suelo y se caen. Pero los obstáculos están para superarlos. Mi vida es cosa mía. Es cosa de mis decisiones personales, no de lo que los demás decidan. No son los demás los que determinan mi estilo de vida, sino yo. Mi felicidad no puede depender de lo que otros hagan o digan. Tampoco mi fe. Ni mi felicidad depende de lo que de los demás, ni mi fe tampoco. Debemos cuidarnos del síndrome de Jacob. ¿Saben cuál es el síndrome de Jacob? ¿Recuerdan el pasaje de Génesis 28 donde Jacob chantajea a Dios? Si me cuidas en el viaje, si me bendices, si me haces tal, si me haces cual, no sé qué, entonces tú serás mi Dios. Y te daré los diezmos de todas las cosas que gané. No. Cuídate de ese síndrome que le pone condiciones a Dios. Dios tiene derecho a ponernos condiciones a nosotros, pero nosotros no tenemos ningún derecho a ponerle condiciones a Dios. ¿Se entendió? Para no obedecer. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Nosotros sabemos, tú sabes, y yo sé, que hay cosas que proceden de Dios y hay cosas que no proceden de Dios. Los gálatas estaban siendo persuadidos para no obedecer a la verdad. ¿Y la desobediencia proviene de Dios? No. La desobediencia no proviene de Dios. Por ejemplo, cuando una cristiana ha escogido un hombre con el que se une en matrimonio, pongo por ejemplo, ¿no? Y aún así continúa vistiéndose como cuando era solterita, con muy poco decoro, ¿piensan que esa persuasión viene de parte de Dios? Es un ejemplo a poner, ¿verdad? Pedro dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué piensas a la hora de escoger la ropa con la que vas a venir a la iglesia? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Estás pensando en Dios y en agradarle? ¿O estás pensando en otra cosa? ¿Estás pensando en honrar a tu marido? Hay cosas que proceden de Dios y hay otras que proceden de nuestra carne o que proceden de otras procedencias, valga la redundancia. Lo bueno viene de Dios, lo malo no. ¿Están de acuerdo o no? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? De Dios viene
la capacidad, no la torpeza. De Dios viene la libertad, no el libertinaje. De Dios viene el bien y no el mal. De Dios viene la felicidad y no el adulterio. De Dios viene la honestidad, no la hipocresía. De Dios viene lo bueno, no lo malo. ¿De quién procede lo malo? No del que llama. La desobediencia no procede de aquel que os llama. Así que, hermanos, la vida cristiana es una bendición. Siempre y en toda circunstancia, una verdadera bendición. Una bendición que debemos cuidar, porque hay normas, y si no las cuidamos, no vamos a llegar a la meta. Especialmente debemos cuidar nuestras motivaciones. Nuestras motivaciones. ¿Qué puede motivar a un hombre que ya está casado, que tiene hijos, que tiene responsabilidades, a pasar más tiempo con los amigos que con la familia? No siempre buscamos a Dios con sinceridad, a pesar de que le amamos. No siempre corremos bien, a pesar de que conocemos las normas. No siempre. En ocasiones somos como Jacob. Agradamos a Dios y Dios nos da lo que le pedimos. Cuidemos nuestra vida. No sea que nos ocurra lo mismo que a los Gálatas, que habiendo comenzado a correr bien, al final dejemos de hacerlo y no alcancemos la meta para la que estamos corriendo. Amén. A mí me gustaría, de verdad, de todo corazón, que nosotros fuéramos capaces de que cuando oímos un sermón de la palabra, como este, por ejemplo, en el que el apóstol Pablo está comparando la vida cristiana a una carrera, y en el que nos dice que debemos correr, pero bien, porque no basta correr, hay que correr bien, porque de lo contrario, si desobedecemos, no vamos a alcanzar la meta. Cuando oímos un sermón como este, a mí me gustaría de verdad que no solamente se quede aquí, sino que cuando salgamos de aquí lo podamos hablar en familia, lo podamos conversar con los hermanos, podamos meditarlo y podamos llevarlo al terreno de lo práctico, porque la palabra de Dios no puede quedarse en el terreno de lo teórico. Tenemos que llevarlo al terreno de lo práctico. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver estas palabras que Pablo escribió hace 2000 años con nosotros que vivimos en el siglo XXI? Mucho. Porque también nosotros somos cristianos como Pablo. Porque también nosotros estamos en la carrera como los Gálatas. Porque también nosotros necesitamos estos consejos para que no nos apartemos de la meta, para que nuestra mirada esté donde debe estar, para que no nos durmamos en los laureles. Porque miren, seamos conscientes de que la presión que el mundo está ejerciendo es terrible para que no hagamos la voluntad de Dios. Es terrible. Por todos lados estamos recibiendo una enorme presión para que nos apartemos de la verdad, para que no hagamos la voluntad de Dios, para que cada uno se deje llevar por lo que le dé la gana. Pero así, haciendo eso, no vamos a llegar a la meta. Ayer estuve en el hospital orando por una persona que estaba a punto de morir, con 40 y muy pocos años. Miren, cuando uno ve a una persona de esa edad, en esa situación, yo pensé, Dios mío, espero que este hombre haya podido creer en ti. Porque ¿qué es la vida humana?
una flecha que pasa rápido. La vida pasa veloz, muy rápido. Y muy rápido, en muy poco tiempo, Jesús va a venir a por su iglesia. O nos va a llamar a su presencia. Recuerden un pasaje bíblico que deberían tener subrayado en todas sus Biblias. Amós 4:12. Prepárate. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate. Este sermón no tiene otra intención más que la de ser una voz de alerta. Hermanos, analiza tu vida cristiana. ¿Cómo estamos corriendo? ¿Lo estamos haciendo bien o no estamos corriendo bien? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor pidiéndole que nos ayude a entender su palabra. Vamos a pedirle a Dios para que nos ayude a entenderla, a practicarla. Ojalá cada uno de nosotros en este día no termine este domingo sin que cada uno de nosotros hayamos tomado un tiempo para meditar en qué modo estamos corriendo la vida cristiana. ¿De qué manera la estamos corriendo? ¿Lo estamos haciendo legítimamente? ¿O estamos haciendo trampa? ¿Estamos siendo honestos o deshonestos? Con Dios, con los demás. Oremos. Padre del cielo, en esta mañana, Señor, queremos rogarte que tú hagas posible que tu palabra se clave en nuestro corazón, que podamos entenderla, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. A entender la importancia de cada minuto de nuestra vida, de cada decisión que tomamos, Señor. Ayúdanos para correr legítimamente, para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdanos. Por favor, Señor, no permitas que estando en la carrera seamos eliminados. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a abstenernos de todo aquello, Señor, que nos impida llegar a la meta. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, si quieres, puedes orar al Señor. Él está aquí en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre.
sea, Señor.